El Laboratorio de Democracia en Acción de la Universidad de Stanford se ha dado el trabajo que aquí nadie ha hecho. Han analizado la totalidad de las 92.766 actas para determinar el impacto de las aperturas tardías de las mesas. Al basarse en rigurosidad científica, sus conclusiones resultan inapelables. El resultado es sorprendente. Veamos. Las elecciones presidenciales de Perú del 12 de abril de 2026 dejaron al país literalmente en vilo. Y con justa razón, ¿no? Cuando bajó la marea, surgieron dudas gigantescas sobre la integridad de todo el proceso. Así que hoy, en este análisis a fondo, vamos a meternos de lleno en los datos duros. Nada de especulaciones, puro análisis forense para entender exactamente qué pasó ese día y cómo la ciencia de datos nos da una respuesta definitiva y bastante sorprendente sobre lo que realmente estuvo en juego. Todo este revuelo nace de una acusación muy seria. El candidato presidencial Rafael López Aliaga afirmó de frente que hubo fallas logísticas gravísimas, básicamente retrasos masivos para instalar las mesas de votación. Según él, esto impidió votar a cientos de miles de personas, sobre todo en Lima metropolitana, y que esto cambió por completo quién pasaba a la segunda vuelta. Ojo, en cualquier democracia, una afirmación así es un tema de palabras mayores. Bueno, para entender la magnitud de esto, hablemos de números, de los parámetros matemáticos. Exactamente 20.303 votos. Esa es la pequeñísima diferencia que separó a los candidatos que peleaban el segundo y tercer lugar, Roberto Sánchez, que pasó oficialmente a la segunda vuelta, y Rafael López Aliaga, que se quedó fuera. A ver, en una elección nacional con más de 26 millones de votantes habilitados, 20.000 votos es casi nada, es un margen de fotografía. Esto significa que cualquier error logístico, por mínimo que parezca, tiene que ser investigado bajo la lupa, porque un pequeño cambio teóricamente podría voltear toda la elección. Entonces, ¿cómo rastreamos a esos votantes que faltaron? Aquí es donde entra la Universidad de Stanford. Para separar todo este ruido político de la realidad, los investigadores del Laboratorio de Democracia en Acción de Stanford armaron una investigación completamente independiente, cero financiamiento de campañas. Se volvieron literalmente unos detectives de datos. Y el trabajo que hicieron es una locura. Como no había una base de datos pública con la hora exacta en que abrió cada mesa, tuvieron que descargar, escuchen bien, más de 92.600 actas oficiales en PDF. De ahí, metieron inteligencia artificial avanzada, específicamente Gemini 2.5 Pro, para leer digitalmente la hora de instalación que estaba escrita a mano en cada acta individual. Un esfuerzo tecnológico monumental para armar la base de datos pública más completa de toda esta elección. Y toda esta superinvestigación se apoya en un concepto fascinante que se llama elasticidad temporal del voto. Suena complicado, pero es súper lógico. Imagínense cómo cambia la demanda cuando suben los precios en el supermercado. Bueno, los politólogos estudian cómo se cae la participación ciudadana cuando sube el costo de votar. O sea, a medida que aumentan los retrasos en las filas, menos gente se puede dar el lujo de perder toda la mañana esperando o de cambiar sus planes para regresar más tarde. El tiempo cuesta, y eso se refleja directamente en las urnas. Teniendo todo esto claro, vamos a medir qué tanto cayó realmente la participación con las pruebas en la mano. Ya con esta montaña de datos procesada, toca pasar de la teoría a lo que pasó realmente en las calles ese domingo. Y la evidencia es clarísima. El análisis estadístico mostró que las mesas que abrieron después de las 10 de la mañana tuvieron una caída brutal de hasta 5 puntos porcentuales en la participación si las comparamos con las que abrieron a la hora. La tendencia no miente. Entre más tarde abría la mesa, menos gente lograba votar. Sí, hubo un pequeño repunte hacia el mediodía, seguro por personas que regresaron después de almorzar, pero la caída general es innegable y estadísticamente significativa. Si multiplicamos este porcentaje de caída por la cantidad de electores asignados a esas mesas con retrasos, los datos nos dicen que hubo aproximadamente entre 24.000 y 28.000 votos que se perdieron en total por estas demoras. Y ojo, no son solo números en una pantalla, son personas reales, ciudadanos que, bajo circunstancias logísticas normales, habrían ejercido su derecho al voto sin ningún problema. Sabiendo esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Estos votos perdidos realmente cambiaron el resultado final de la elección? A ver, las fallas administrativas fueron muy reales, comprobables y afectaron a mucha gente.
Eso nadie lo niega. Pero la pregunta clave es si esos votantes ausentes hubieran logrado cerrar esa pequeña brecha de 23.003 votos. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. El total de votos perdidos no es lo mismo que el efecto en el margen neto. Es un error grandísimo asumir que esas 28.000 personas iban a votar toditas en bloque por un solo candidato. En el mundo real, esos electores habrían repartido sus votos entre las múltiples opciones que había en la boleta. Para descifrar cómo se hubieran distribuido esos votos, los investigadores inventaron una especie de máquina del tiempo estadística. Lo llaman margen contrafactual, y la verdad es una genialidad. Agarraron los datos de las mesas vecinas que sí abrieron a tiempo, o sea, gente del mismo barrio con perfiles similares que no sufrió los retrasos, y con eso calcularon una estimación súper precisa y científica de por quién hubiera votado la gente de las mesas afectadas. ¿Y qué arrojó la calculadora? Al aplicar este modelo, descubrieron que el cambio máximo en el margen neto entre los candidatos sería de apenas unos 5.000 a 5.700 votos. Esto significa que incluso poniéndonos en el peor escenario posible, Roberto Sánchez habría mantenido una ventaja de más de 15.000 votos. Así que, matemáticamente hablando, el orden de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta queda completamente asegurado. No cambió. Pero esperen, porque aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, cuando empezamos a ver unas anomalías rarísimas en los datos en papel. Aunque el resultado global de la elección no se tocó, la investigación escarbó un poco más en las actas y encontró algo bastante preocupante. Para entenderlo, recordemos las reglas del juego. La ley electoral en Perú dice que las mesas tienen que estar instaladas antes del mediodía. Como hubo tanto caos logístico, el Jurado Nacional de Elecciones sacó un acuerdo de emergencia extendiendo el límite hasta las 2 de la tarde. La regla es estricta. Si una mesa declara abrir después de ese plazo, todos los votos de esa urna corren el altísimo riesgo de ser anulados por completo. Bueno, cuando los investigadores le aplicaron una herramienta estadística llamada prueba de Macquarie a los reportes oficiales, saltaron unos picos enormes, totalmente antinaturales, en las horas de apertura reportadas. Adivinen a qué hora. Justo 1 minuto antes de las 12 del día y justo 1 minuto antes de las 2 de la tarde. Estadísticamente hablando, es prácticamente imposible que cientos de mesas logren el milagro de instalarse mágicamente en el instante exacto antes de que suene la campana del límite legal. Y la distribución de los datos lo confirma por completo. Fíjense que las mismas mesas que el propio Jurado Nacional de Elecciones documentó internamente que recibieron sus cajas y materiales después de las 2 de la tarde, milagrosamente reportaron en el papel oficial haber abierto antes del límite de las 2. Incluso algunas declararon que abrieron a las 7 de la mañana. Es obvio que hubo prácticas de reporte verdaderamente irregulares, acciones graves que probablemente se hicieron con la pura intención de evitar que les anularan todos los votos a esa mesa. Todo esto nos deja lecciones inmensas sobre cómo funciona y cómo debemos cuidar nuestra democracia. Al final, tenemos que hacer el balance entre dos realidades que conviven al mismo tiempo. Por un lado, el fallo logístico que fue real y le quitó el derecho al voto a miles de personas. Y por el otro, la realidad estadística inquebrantable del resultado final. El documento de Amicus Curiae que Stanford presentó a las autoridades electorales lo resume a la perfección. Reconocen plenamente que las deficiencias logísticas existieron y son gravísimas en cualquier sistema representativo, pero la evidencia empírica, los datos duros, demuestran que estas irregularidades no alteraron el resultado final de la elección a nivel nacional. Así que, para ir cerrando este análisis, los datos nos dejan una pregunta crítica que nos tiene que quedar haciendo eco a todos, instituciones y ciudadanos. Sabiendo que el resultado es legítimo, pero que la maquinaria operativa tuvo fisuras inmensas, ¿cómo podemos blindar la logística en las futuras elecciones? Porque al final del día necesitamos garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su voto a tiempo. Restablecer esa confianza será el verdadero reto para la segunda vuelta, recordándonos que, en una democracia, organizar bien las urnas importa tanto como la voluntad misma de la gente. ¿Ustedes qué opinan?